Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que abran su Biblia conmigo. Estamos de nuevo en esta serie de las bienaventuranzas. Hemos llegado ya a la cuarta de ellas. Este mensaje, hermanos, lleva por título Los que tienen hambre y sed de justicia. Y estaremos en el versículo 6 de Mateo capítulo 5. Dice así la perfecta palabra de Dios, que es inspirada, inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos, hermanos. Alabado sea tu nombre, Padre, por lo que tú eres, Señor, por quien tú eres. Alabado y bendito seas, porque para siempre es tu misericordia. Venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, Señor, pidiéndote nos concedas comunión contigo en esta mañana, pidiéndote, Señor, que nos des ojos para poder ver el resplandor de tu gloria en la persona y obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pedimos que seas glorificado, Señor, por esta predicación, que seas glorificado en este servicio. Oramos, Señor, que te sirva, Señor, de tu palabra para alimentar el corazón de tu pueblo y aún, Señor, aquellos que aún están lejos de la ciudadanía celestial. Señor, te pedimos que impartas vida, Señor. Te pedimos, Señor, que salves, Padre, que salves por tu evangelio, que salves por tu misericordia, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga, Señor, a los que están lejos y a los que están en tinieblas, Señor, a la luz admirable, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Continuamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este sermón del monte, donde Jesús está revelando la naturaleza misma de quienes pertenecen a su reino. Hermanos, por favor, tengamos esto siempre frente a nosotros cuando estamos en el capítulo 5, cuando estamos, hermanos míos, en este sermón del monte. Hemos repetido esto ya cada vez que hablamos de las bienaventuranzas. Hermanos míos, estas son las características y la naturaleza de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Aquí en las bienaventuranzas, Él no nos da una lista de virtudes superficiales o aspiraciones morales, sino que revela el carácter de quienes le pertenecen. Un carácter que ha sido forjado no por el esfuerzo humano, sino, hermanos, por la gracia divina. Estos no son mandatos para ganarse la entrada al reino. Por favor, recuérdelo. No son mandatos para ganarse la entrada al reino de los cielos, sino que son declaraciones de la transformación ya obrada en aquellos que han entrado al reino de Dios por la fe en Jesucristo. De tal manera que podemos ver estas bienaventuranzas y utilizarlas como un espejo para mirar si esa obra que el Señor ha hecho solo por la fe en Jesucristo es una realidad de nuestro corazón y cómo vamos creciendo y desarrollando estas virtudes que Él nos ha dado de pura gracia. Hoy llegamos a Mateo capítulo 5, versículo 6, la cuarta de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuevamente, hermanos míos, cada una de las bienaventuranzas hace un énfasis claro en aquellos que son los benefactores, los receptores de la bendición de Dios. Y dice ellos, y solo ellos serán saciados. El Señor utiliza aquí, hermanos, esta metáfora. Por un lado, hambre. Por el otro lado, sed. Estas son fuerzas primarias, necesidades urgentes que impulsan y mueven la vida. El hambre y la sed no son deseos sutiles, no son caprichos pasajeros. Ustedes han tenido hambre seguramente, han tenido sed, hermanos.
Y lo que vemos es que tanto el hambre como la sed son el clamor de nuestra necesidad de sustento que viene desde lo más profundo de lo que somos. Nadie que tenga hambre, nadie que tenga sed puede negar el hecho de su necesidad de sustento. Necesita el sustento. Y usted puede ignorar el hambre por un momento, pero con el tiempo demandará toda su atención. ¿Cuánto tiempo puede usted permanecer ignorando el hambre? ¿Cuánto tiempo puede usted permanecer ignorando la sed? Ciertamente no por mucho. El hecho de que pasemos mucho tiempo sin comer o beber, hermanos míos, quiere decir que sin el alimento el cuerpo perece y que sin el agua la vida se evapora. Jesús usa este lenguaje para describir el anhelo en el corazón de aquellos ciudadanos de su reino. Y la pregunta que tenemos ante nosotros hoy es esta: ¿no es si tienes hambre? ¿No es si tienes sed? Porque todos en este mundo están hambrientos y sedientos. La pregunta es: ¿de qué tienes hambre? ¿De qué es que tú tienes sed? ¿De los placeres fugaces de este mundo? ¿De la aprobación de los hombres? ¿De la acumulación de tesoros? ¿De buscar una seguridad material? ¿O tienes y anhelas profunda y desesperadamente la justicia de Dios? Esta bienaventuranza es, hermanos míos, un llamado que revela el verdadero estado de tu alma mientras te llama a vivir anhelando su justicia. Jesús no está hablando de un interés casual en la justicia. Jesús no está hablando de la justicia como algo que podemos mencionar en el día a día y decir: un momento, eso no es justo. No de eso está hablando Jesús, hermanos míos, sino que está hablando de un apetito incesante de la santidad de Dios. Esa santidad que debe impregnar tu vida, transformar tus deseos y moldear todo lo que es tu persona. Y aquí está la promesa del Evangelio, hermanos. Aquellos que viven y tienen esta hambre y esta sed, aquellos, solo ellos, serán saciados. El hambre y la sed de justicia, promete el Señor, no quedarán sin respuesta. Porque Jesús mismo es el pan de vida que satisface el alma. Y Él es el agua viva que calma la sed más profunda. Esta bienaventuranza, hermanos, declara que Dios no dejará insatisfecho al corazón necesitado, sino que lo va a llenar hasta rebosar con el gozo de su presencia y la justicia que solo se encuentra en su Hijo Jesucristo. Hoy exploraremos, hermanos, la naturaleza de esta hambre, la fuente de esta justicia y la gloriosa satisfacción que se encuentra solo en el Señor Jesús. Oramos, hermanos, que Dios nos conceda un corazón receptivo y valiente, porque esta enseñanza va en contra de la búsqueda vacía de nuestra propia cultura, de nuestros propios intereses, de aquello que simplemente nos conviene, hermanos, porque justicia no es conveniencia. Hermanos, que nos aferremos a su promesa con esperanza, porque nos señala que solo el Salvador, solo el Señor Jesucristo puede satisfacer las profundidades de la necesidad de nuestras almas. Tendremos 3 encabezados, hermanos, en esta mañana. Estaremos hablando de la realidad, de la raíz y de la recompensa. Esto es la realidad de esta hambre y esta sed, la raíz de la justicia y la recompensa en Cristo. El texto, por supuesto, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Debemos tener claro ya hasta este punto, hermanos, lo que es ser bienaventurado. Esto es ser bendecido, dichoso, gozoso, feliz, en su sentido más profundo. Bienaventurado es sinónimo de ser salvo. Salvos aquellos, redimidos aquellos, bendecidos de la manera más profunda que un hombre puede conocer. Bendecidos son aquellos que, salvos son aquellos que. Hermanos míos, y dice: los que tienen hambre y sed de justicia. En el punto número 1 en esta mañana, la realidad. Vamos a ver, hermanos míos,
¿A qué se refiere esto? Esta realidad de tener hambre y sed. ¿Qué significa tener hambre y sed en el contexto de esta bienaventuranza? ¿Qué nos está diciendo Jesús con respecto a esos anhelos que hay en nuestro corazón? Hermanos, primeramente, tenemos que comenzar diciendo que esta hambre y esta sed son un anhelo insaciable. Lo que está diciendo Jesús es que bienaventurados son aquellos que tienen fuertes ganas que tienen un deseo impulsivo, que tienen una necesidad intensa, impetuosa. Aquellos que tienen una pasión que les quema por dentro y que no pueden ignorar. Bienaventurados aquellos que tienen este impulso urgente que supera cualquier intento de ser detenido. Es una sensación de gran necesidad que demanda satisfacción. Eso está diciendo el Señor cuando dice hambre y sed. Hay un vacío que no puede ser ignorado. Hay algo que me demanda saciedad, que necesita ser calmado y que nada lo está satisfaciendo. El hambre y la sed aquí, hermanos, representan las necesidades más profundas de nuestra alma. No son simples deseos superficiales. No son simples cosas que necesitamos en el día a día. Hermanos, esto va más allá de la comprensión que tenemos a nivel intelectual. Esto toca las fibras más profundas de nuestra alma, de nuestro espíritu, de lo que nos hace ser lo que somos. Hay un vacío y ese vacío necesita ser llenado. Eso causa esta especie de anhelo, esta especie de necesidad que Jesús llama hambre y sed. En Salmo capítulo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Note lo que está diciendo David acá, hermanos. Dice como un ciervo que gime, que brama, que llora fuertemente. Los que han escuchado el bramido de un ciervo sabrán, hermanos, que no es una cosa que uno puede ignorar. El bramido de un animal de este tipo, cuando uno quizá es cazador o está familiarizado con cazar ciervos, sabe que el bramido de uno de estos animales atraviesa el bosque completo. No es suave, no es que nadie lo escuche, no es un gemido, no es un dolor como diciendo ¡ah! No, hermanos, es un clamor fuerte, es un grito que asusta. Y David está diciendo: así clama mi alma, así brama, así gime, así llora. ¿Por qué? Él mismo identifica su necesidad y dice: porque mi alma tiene sed de Dios. Y no solo identifica correctamente su necesidad, sino que especifica del Dios vivo. Dice David: no es simple religiosidad. No es simple yo ya cumplí con llegar a la iglesia. No es simplemente yo he leído la Biblia hoy. No es simplemente ya cumplí con tener un tiempo de oración. No es simplemente con decir estoy aprendiendo alguna cosa aquí de la Escritura. Dice David: el hambre que tengo, la sed que tengo, el anhelo de mi alma, aquello que necesito, aquello que me hace llorar y gemir porque no puede ser saciado, es ese Dios vivo de la que Escritura habla. Necesito conocerlo, verlo, amarlo, sentirlo, tenerlo. Mi alma es movida a gritar y gemir y decir: Señor, ven que te necesito. No necesito letras, no necesito doctrina únicamente, no necesito que me enseñen alguna cosa, que me digan esta es la verdad. Necesito experimentar de primera mano que tú estás vivo y sostienes mi alma, porque esta sed que tengo nada la puede saciar. Esto es lo que está diciendo David, hermanos. Esta es la realidad del hambre y la sed que Jesús está hablando aquí. Y dice: los que están en mi reino saben lo que es esta hambre, saben lo que es esta sed. No son indiferentes a este sentimiento de necesidad.
Este anhelo, hermanos, no es opcional para el cristiano, es una señal de que está vivo espiritualmente. Todo aquel que no sabe lo que es esta hambre, todo aquel que nunca ha sentido esta sed, solo tiene una condición, y es muerto en delitos y pecados. No sabe lo que es tener un alma que esté apasionada por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, por el carácter de Dios, por mirar la Escritura y ver, Dios mío, mi vida no es así aún. Por favor, Señor, hazme como a tu Hijo Jesucristo. Hermanos, cuando identificamos las características del hambre y la sed físicas, entonces empezamos a comprender la realidad de este anhelo espiritual. Este anhelo, esta hambre y esta sed de la que habla el Señor Jesucristo es un hambre real. Del mismo modo como el hambre y la sed son reales. Hermano, si usted me dice, hermano, tengo hambre, yo le digo, no, es un invento de tu mente, tú no tienes hambre. Me va a decir, hombre, tengo hambre, yo lo sé. No, está imaginando que tiene hambre. No, hermanos. Así como el hambre y la sed son reales, esta hambre y esta sed que Jesús nos está diciendo es muy real, incluso, hermanos, más real que el hambre física. Este anhelo, hermanos, es natural. Así como el hambre y la sed son naturales. Desde que una persona nace, un bebé experimenta lo que es el hambre y la sed. ¿Y cómo reacciona un bebé ante el hambre? Las madres lo sabrán muy bien, incluso los padres. El bebé no está tranquilo. El bebé llora. A un punto en donde tanto el padre como la madre identifican el llanto. Y aunque el bebé no identifica lo que es, pero responde ante esa hambre, la mamá dice, es que tiene hambre. Y sabe cuándo darle de comer. Y del mismo modo, hermanos, así como el hambre y la sed son naturales en una persona desde que nace, también el hambre y la sed de justicia son naturales en aquella persona que ha nacido de nuevo y es parte del reino. Tiene esta hambre y esta sed. Este anhelo, hermanos míos, es intenso, así como el hambre y la sed son fuertes. Así como cuando usted empieza a aguantar hambre y pasa 1 hora y pasa 2 horas y usted dice, ¿a qué hora voy a comer? Y mientras más tiempo pasa, más intensa se vuelve el hambre. Del mismo modo, hermanos míos, el cristiano que ha nacido de nuevo, aquel que está en el reino de Dios, mientras más avanza en su camino espiritual, mientras más crece, mientras más tiempo va acumulando, más horas están en su vida de cristiano, hermanos míos, más intensa se vuelve esta hambre, más intensa se vuelve esta sed. Hermanos míos, este anhelo es incómodo. Es molesto, incluso es doloroso, del mismo modo que el hambre y la sed son incómodas, son intensas. Y si usted aguanta mucha hambre, se vuelven incluso dolorosas. Si usamos de nuevo el ejemplo del bebé, no el bebé llora cuando tiene hambre. ¿Por qué? Porque es incómodo tener hambre. El hambre y la sed, hermanos míos, son incómodos y son molestos, pero son útiles. Porque nos permiten darnos cuenta que nuestro cuerpo necesita sustento. Y entonces la satisfacción viene no por el hambre y la sed mismos, sino porque es saciada esa hambre. Hermanos, creo que todos sabemos que es más rico comer con hambre. Hermanos, del mismo modo Dios ha puesto esta hambre y esta sed de justicia en el cristiano y Él la sacia para que nos gocemos. Este anhelo, hermanos míos, es una fuerza que impulsa la acción. Del mismo modo que el hambre y la sed mueven a una persona a actuar, el hambre y la sed de justicia en el cristiano lo mueven en su vida espiritual. ¿Cuántos han experimentado irse a acostar, irse a la cama con hambre y se levantan en la noche buscando el refri? Porque dicen, yo no voy a aguantar hambre. No es agradable. Entre dormir y comer, voy y me como algo rápido y vuelvo a la cama. Le levanta, hermano, no le mantiene dormido. Del mismo modo es el hambre y la sed de justicia. No hay un cristiano que pueda permanecer dormido espiritualmente cuando tiene esta hambre, porque se levanta y se mueve a buscar lo que le sacia, y lo único que le sacia es la justicia de Dios. Hermanos míos, de esta hambre y esta sed está hablando Jesús. Esta hambre, hermanos míos,
es una señal de salud. Del mismo modo que el hambre y la sed demuestran salud física, el hambre y la sed de justicia en el cristiano muestra que está saludable espiritualmente. Una persona cuando cae enferma, físicamente hablando, pierde el apetito, por lo general. Por lo menos su apetito decae. Y es cuando sabemos, oye, ¿estás bien o te sientes bien? Porque es que tú siempre comes. O hay personas que dicen, yo nunca pierdo el apetito. Y cuando lo pierden decimos, entonces sí es grave. Porque parar de comer no puede. Y si no quiere comer, hay una gravedad de la que tenemos que hablar. Hermanos, el hambre y la sed de justicia apuntan a la salud espiritual de la vida de un cristiano. Si no hay hambre y sed de justicia, hay un problema que tiene que ser resuelto. Entonces, hermanos míos, este anhelo de justicia del que Jesús nos está hablando es real, es natural, es intenso, es incómodo, es molesto, pero es útil e impulsa a la acción y es muestra de salud en un cristiano, en un ciudadano del reino de los cielos. Y hermanos, y es mi deber preguntarles, ¿tienes tú esta hambre y esta sed? Mientras describimos lo que significa hambre y sed en el contexto de las bienaventuranzas, puedes decir, sé de qué está hablando. Puede usted decir, ese hombre no está loco. He experimentado exactamente de lo que habla. ¿Tienes esta hambre y esta sed? Porque si no la tienes, también es mi deber decirte que es porque no perteneces al reino de Cristo. Y si mueres hoy, si hoy tu corazón deja de latir, no vas a descansar como muchos piensan. Vas a abrir los ojos en la condenación eterna, porque nunca tuviste esta hambre y esta sed. ¿Cómo se obtiene esta hambre y esta sed? Si tú estás escuchando eso y dices, yo no sé qué es eso. Yo no tengo idea de lo que este hombre está hablando. ¿De qué está hablando? Entonces, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo Él te puede dar vida para entonces, al nacer de nuevo por el poder del Espíritu, tener esta hambre y esta sed. Tienes que olvidarte de todo lo que eres, de todo lo que fuiste, de todo lo que piensas, inclusive de todo lo que has aprendido, y saber solo una cosa: no hay esperanza para tu alma fuera de Cristo Jesús. No hay ninguna esperanza de salvación fuera de aquella que Cristo otorga. Y hay que venir, hermanos míos, amigos míos, si ustedes se dan cuenta que no son estas personas con hambre y sed de justicia, hay que venir, como hemos visto en las bienaventuranzas, que una nos lleva a la otra. Primero, tenemos que venir como pobres espirituales, como pobres en espíritu, sabiendo que no tenemos nada. Tenemos que venir llorando en el dolor de nuestro pecado y nuestra maldad. Tenemos que venir mansamente a decir, Señor, yo quiero saber eso que dice David en el Salmo 42, versículos 1 y 2. Y poder clamar a ti diciendo, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Nadie puede producir eso en ti. Tú no puedes producir eso en ti. Tienes que confiar en Jesucristo para que lo haga. Hermanos, este es un reconocimiento de la condición en la que nos encontramos. Este es el reconocimiento de que cada una de las bienaventuranzas no están desconectadas una de la otra, ni podemos decir que voy a escoger una y ser esta pero no ser lo otro, sino que, de nuevo, hermanos míos, hemos hablado de esto antes. Una bienaventuranza se encadena con la otra como los eslabones de la vida redimida de un cristiano. Este anhelo, hermanos míos, también hay que decirlo, esta hambre y esta sed de justicia son opuestos a los deseos mundanos, son opuestos a aquellas cosas que el hombre que no está en Cristo busca. El creyente y el no creyente son diferentes en esencia. Por lo tanto,
aquello que anhelan es también diferente. El hambre no regenerada busca realización personal, poder, autoridad, éxito, comodidad, seguridad, placer. En pocas palabras, hermanos míos, el alma del no creyente, la voluntad del no creyente, para ser más específicos, busca su felicidad y su conveniencia. Si tú le dices a una persona que no tiene fe en Jesucristo que haga algo que no le conviene hacer, te va a decir que no. ¿Por qué razón? No me es conveniente. No me hace feliz. No me es agradable. ¿Por qué tendría yo que hacer algo así? Y Filipenses capítulo 3, versículo 19 nos habla de qué pasa con estas personas. El fin de aquellos será perdición, porque su Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. No se toman un tiempo, hermanos míos, para pensar y decir, ¿qué va a hacer de mi alma? Hay una preocupación natural y lógica por ver qué va a suceder con mi vida físicamente hablando, materialmente hablando, en seguridad. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué de vestir? Y en este mismo evangelio, pero en el capítulo 6, Jesús confrontará esos deseos mundanos y le dirá a sus redimidos, a los que pertenecen a su reino: no sean como los inconversos, no sean como los gentiles que se andan preocupando por qué de comer, qué de vestir, qué va a ser de mí. Dice, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Dice, pero miren los pájaros del cielo, que no trabajan, ni guardan, ni hacen nada. Dice, y mi Padre que está en los cielos los alimenta. ¿No valen vosotros más que unos pajarillos? Y es entonces que Jesús dice en ese mismo capítulo 6, en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Los deseos, hermanos míos, de aquellos que son redimidos, el hambre y la sed que tienen, no es como la de los inconversos. Es completamente diferente. El hambre del cristiano está centrado en Dios, deseando la conformidad de su carácter y su voluntad al carácter de Jesucristo. Uno de los resultados de esa hambre por la conformidad de su carácter y su voluntad, hermanos, es ser bienaventurado. Es recibir bendición, es ser bendecido, es ser gozoso, es ser feliz. El cristiano no busca la felicidad, porque sabe que buscar la felicidad no es lo que va a calmar su apetito, su hambre y su sed. Lo que busca el verdadero cristiano es solucionar el problema de su propio pecado, lo que solo encontrará en Cristo Jesús. Y solucionado el problema de su propio pecado en Cristo Jesús, entonces recibe de gracia la bienaventuranza. Recibe de gracia el gozo, recibe la felicidad que tanto ansía su alma. Hermanos, no es el tener algo lo que nos va a hacer feliz. Es el deshacerse de algo lo que nos hace feliz, y ese algo es tu pecado. El hombre no necesita en última instancia salud, dinero y amor para ser feliz, como piensa el inconverso. Lo que necesita es vivir en justicia. Es sacar de él el pecado que aún mora en sus miembros. Y tiene hambre de eso. Tiene sed de eso. No puede seguir viviendo con eso. Sin embargo, el mundo, la carne y el diablo han diseñado un engaño en el que muchos caen. ¿Sabes qué tú necesitas para ser feliz? Para empezar, tú tienes que ser feliz. Como si el sentido de la vida misma sea ese. ¿Sabes por qué naciste tú? Para ser feliz. Para eso naciste. Entonces, la persona inconversa, la persona que no tiene el Espíritu de Dios, no entiende, es necia, dice, yo tengo que ser feliz. Y su vida la guía
en eso, en ser feliz. Busca ser feliz, busca ser feliz, busca ser feliz. No, hermanos míos, el significado de la vida misma no es ser feliz. El significado de la vida misma es la gloria de Dios. La gloria de Dios nos hace felices. Pero ¿qué es lo que dice el mundo? No, tú necesitas ser feliz y yo voy a ofrecerte muchas cosas que te harán feliz. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? No tienes que dejar tu pecado. Vas a ser feliz y disfrutar de tu pecado al mismo tiempo. Y muchos buscan eso. Sin abandonar su pecado, sin abandonar su vida fuera de Cristo, buscan cosas que les hagan felices. Pero el texto es claro, hermanos míos. Son los que tienen hambre y sed de justicia los que serán saciados. Ellos y solo ellos van a recibir la bienaventuranza. Solo ellos van a ser verdaderamente gozosos en el Señor. Solo ellos pueden ser felices, los demás no. Los demás, si acaso, obtendrán momentos, instantes, cosas temporales que medianamente les harán experimentar algo de esa felicidad. Y dicho sea de paso, va a ser solo emocional. Aquel que está enfermo dice, el día que tenga salud seré feliz. Aquel que no tiene dinero dice, el día que tenga dinero seré feliz. Y aquel que no tiene nadie que lo quiera dice, el día que yo encuentre a mi príncipe azul, ese día seré feliz. Pues no. Hay personas que han estado enfermas toda su vida y han sido felices en el Señor. Hay personas que han vivido en extrema pobreza y sienten gozo en el Señor. Y hay gente que nunca encuentra a nadie en su vida, pero ha encontrado a su Salvador y su Salvador lo ha encontrado a Él. Y son felices. La salud no será eterna, la salud física. Un día todos moriremos. El dinero, hermano, es temporal. E incluso el amor que puedas experimentar de tu cónyuge, de tu pareja, un día acabará. Solo aquellos que pasen a la vida eterna en el reino de Dios seguirán experimentando en su profundidad plena este tipo de cosas. Riqueza en Cristo, salud en Cristo, amor en Cristo. El hombre, hermanos míos, no necesita estas cosas en última instancia. Necesita, repito, vivir en justicia. Lo que nos lleva al siguiente punto en esta mañana, la raíz. Esta es la raíz de la justicia. Esto tiene que ver, hermanos míos, con el origen o la fuente de donde surge la justicia misma. Hemos hablado de esta hambre y esta sed, y hemos hablado que esta hambre y esta sed es de justicia, la justicia de Dios. Pero, hermanos, ¿pero qué es justicia? ¿Qué clase de justicia es esta? ¿De dónde proviene esta justicia? ¿Usted ha escuchado incluso a los niños hablar de justicia? A veces están jugando o a veces incluso sin estar jugando lo dicen con mucha seriedad cuando el padre los pudiera corregir o reprender. Y algunos de los niños incluso que están aquí sentados seguro habrán dicho en algún momento, eso no es justo. ¿Cómo dice? Bueno, aquí nuestros niños son inglés, hablan entre ellos. No, it's not fair. Eso no es justo. Dice. Mire cómo es que desde niños cada ser humano empieza a desarrollar un concepto de justicia. Y dice, eso no es justo. Bueno, tendríamos que hablar primero de qué es justicia. Si queremos entender qué cosas son justas y qué cosas no son justas, primero hay que hablar de lo que es justicia. Hermanos, para empezar, tenemos que entender que la justicia se origina en la persona de Dios. Si no tenemos claro el concepto de justicia bíblicamente, estaremos diciendo que algo es justo o injusto basándonos en lo que nos conviene, lo que nos beneficia o lo que no nos conviene y nos perjudica. Porque si usted analiza ese clamor del niño cuando dice esto no es justo, uno dice no, lo que pasa es que no te conviene. Y como no te conviene, dices hey, cuidado, eso no es justo.
Pero si algo te conviniera, aun si fuera injusto, no dirías nada. Entonces tenemos que estar claros, hermanos, en qué significa justicia. Justicia, hermanos, y esta es una definición que quiero proporcionarle. No es exhaustiva, pero nos da una idea clara. Sin embargo, le invito a que profundice y estudie el tema de la justicia en las Escrituras. Justicia es la perfecta conformidad a la ley moral de Dios en pensamiento, en palabra, en obra, en cuanto a nuestros propósitos, en cuanto a nuestras intenciones y en cuanto a nuestros motivos, siempre reflejando la totalidad del carácter santo de Dios. Eso es justicia. Se la voy a repetir para que vaya usted digiriendo esto. Justicia es la perfecta conformidad a la ley moral de Dios en pensamiento, en palabra, en obra, en cuanto a nuestros propósitos, en cuanto a nuestras intenciones, en cuanto a nuestros motivos, reflejando siempre así la totalidad del carácter santo de Dios. Eso es justicia. Dios mismo es justicia, en otras palabras, hermanos. Esta es una de las perfecciones de su carácter. Él es justo. Es uno de sus atributos. Así lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Y no hay otro, hermanos. Él es justicia. La justicia, hermanos, no es una cosa que Él hace. No es algo que podemos tomar de Él. La justicia es la persona de Dios misma. Él es justo. No es que Él tiene justicia. No es simplemente que Él hace justicia, sino que Él es la justicia. La compasión en el amor que Él nos extiende por su gracia y misericordia, hermanos míos, es fiel porque se fundamenta en la roca sólida de su justicia. Y si así no fuera, ¿qué nos aseguraría que su amor no falla? Hermanos, nos deleitamos nosotros al pensar y al hablar del amor que ha tenido Dios para pecadores como nosotros. Si usted es cristiano y usted ha reconocido que sin Cristo estamos condenados, que hemos llevado una vida pecaminosa y que vamos a dar cuentas un día, que esto no es juego, que esta es la verdad. Hoy está usted vivo, mañana no lo sabe, pero en el momento en que cierre los ojos aquí, los abrirá y va a conocer a su Creador. Hermanos, no les digo esto, y amigos míos, no digo esto para causar un temor sin sentido en ustedes, sino porque es mi deber hablarles la verdad de lo que va a suceder cuando cierren los ojos aquí. Y usted no tendrá pretexto de decir, a mí nadie me dijo, yo nunca escuché eso. Ahora usted lo sabe. Hermanos, si nos gozamos y deleitamos en el hecho de que por el arrepentimiento de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos extiende compasión, misericordia, gracia y amor. Y hay que entender, hermanos, que esa gracia y esa misericordia es fiel y nunca falla. ¿Pero por qué? Hermanos, porque esa fidelidad, ese amor, esa compasión, esa gracia, esa misericordia, esa salvación se fundamenta en la roca sólida de su justicia. Tenemos un Dios de justicia. La justicia que es el fundamento inconmovible sobre el cual se levanta todo su reino. Gloria a Dios por su justicia. Porque si no fuera por su justicia, no podríamos, hermanos míos, confiar en Él con total certeza. Porque ¿qué si mañana Dios no se siente con ganas de amarnos? ¿Por qué si mañana Dios se cansó de ser misericordioso y uno va a Él a rogarle y dice, hoy no tengo ganas de salvar? Bendito sea Dios que Él es justo y recto. Y es la roca sólida sobre la cual todo su carácter está de pie. Debemos amar la justicia de Dios. Isaías
capítulo 45, versículo 19 dice: yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Es decir, hermanos míos, que en virtud de ese carácter perfectamente justo y santo de Dios, entonces podemos, sin lugar a dudas, aceptar y tener certeza en esto. Él es el único que puede determinar lo que es justo. Lo siento, niños, pero cuando usted dice, it's not fair, no es justo, solo Dios puede determinar lo que es justo. Y aún usted, hermano mío, hermana mía, y amigo que estás aquí sentado, cuando dices, es que eso no es justo, ¿sabes de lo que estás hablando? Habría que ir a la Escritura a ver lo que Dios ha dicho con respecto a esa situación, porque Él es el único que puede determinar lo que es justo. Hermanos, lo que el Señor ha declarado es lo recto y es lo justo. Eso es lo correcto. Esa es su ley moral. Y cuando Él ha dicho algo, se acabó la discusión. No hay nada más que decir. Los gobernantes dirán una cosa, los legisladores de los países dirán otra. Algunos tendrán una opinión, algunos tendrán otra opinión. La única opinión que prevalece, cuenta y es el fundamento sólido como una roca que levanta todo su reino, es lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es rectitud y no hay iniquidad en ninguna de sus palabras. Eso, hermanos míos, es justicia. Ahora bien, hermanos, cuando entendemos lo que es justicia, cuando entendemos que solo Dios puede ser y es justo, irremediablemente nos daremos cuenta de que es imposible lograr vivir en esa justicia. ¿Quién puede, hermanos míos, conseguir vivir así? ¿Quién por sus méritos es capaz de vivir en perfecta conformidad a la palabra de Dios? En cuanto a las acciones que llevamos a cabo, en cuanto a los motivos que nos mueven a hacerlas, en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestras intenciones, en cuanto a cada una de las cosas, de tal forma que de manera perfecta siempre reflejamos la totalidad de su carácter santo. ¿Hay alguno así, hermanos? ¿Hay algún ser humano que pueda hacer eso? Hermanos, Romanos 3:10 nos dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno. ¿Se da cuenta de esto? Eso nos deja excluidos del reino. No hay justo ni aún uno. Muchas personas quieren argumentar que la bondad que hay en ellos es que yo soy bueno. No soy perfecto, pero soy buena persona. Hay peores que yo. Argumentan que la bondad que hay en ellos les va a ser suficiente para ganar su entrada al cielo. Ignoran los que así hablan que no se trata de cuánta bondad hay en ti. Ciertamente hasta un inconverso es capaz de mostrar algún rasgo, alguna característica que podamos vincular o decir, mira, allá hizo algo bueno. Hermano, no es cierto que los inconversos, aún en su terrible locura, hasta pueden hacer cosas buenas por sus animales, por ejemplo. Hay ambientalistas que cuidan a los animales mejor que si fueran niños huérfanos que no tienen que comer. Y los cuidan con tal bondad y cariño. Hermano, pero no es lo que la Biblia nos dice que es necesario para entrar al reino. Nos dice que lo necesario para entrar al reino no es el ser bueno, es el ser justo. Y eso es una cosa completamente diferente. Por eso la Escritura aquí en Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. ¿Se da cuenta que a veces pensamos que la Escritura dice que no hay bueno ni aun uno? No, no hay justo ni aun uno. Y si no es justo, por eso en los versículos que continúan dice, por eso no hay quien haga lo que es bueno. Porque lo que hace falta es justicia. Gloria a Dios, hermanos, que en Romanos capítulo 3, ahí mismo, pero en el versículo 21, Dios nos arroja de pura gracia y misericordia un hermoso pero, como son todos los peros de Dios. Pero, dice el texto, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está, hermanos míos, el descanso de nuestras almas.
¿Quién puede vivir en perfecta conformidad a la ley de Dios? Nadie, no hay justo ni uno. Pero por eso entonces el Hijo de Dios, que es Dios como el Dios Padre, Dios como el Dios Espíritu, se encarnó en un hombre y vino a vivir en perfecta justicia, para que por la fe en Él nosotros ahora seamos perdonados de nuestros pecados. Dice el versículo 22 de Romanos 3, para todos los que creen en Él. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que necesita tu alma hoy. No importa que seas creyente, no importa si no has venido a la fe. Todos estamos en necesidad del Evangelio constantemente, absolutamente todos. Todas las almas de todos los hombres que han pisado el planeta Tierra, que viven hoy y que vivirán, una sola cosa les es necesaria: obtener justicia por medio de la fe en Jesucristo. Necesitan el Evangelio. ¿Propósito para tu vida? ¿Significado para tu vida? No existe si no hay Evangelio. No existe si no existe justicia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23 de Romanos 3, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo entonces justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. El Señor identifica nuestra más grande necesidad y dice: tú lo que necesitas es justicia. Eso es lo que necesitas. Manifiesta entonces el Señor su justicia, como dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Voy a hacer esto muy personal. A causa de haber pasado en su paciencia los pecados tuyos en tu vida pasada. Dios te ha tenido una paciencia. Paciencia, Señor, ¿por qué no acabas con todo aquel que vive en injusticia? Dice el Señor: porque soy paciente y bueno. No me deleito de la destrucción y muerte del impío, sino que estoy esperando a que se arrepientan y vengan a la fe. Si tú ya estás en Cristo, te esperó a ti. Si tú ya eres cristiano, te estuvo esperando a ti y te trajo a la salvación. Y si tú no estás en Cristo en esta mañana y estás aquí, ¿qué esperas? Dios es paciente, pero su paciencia en el sentido de la salvación eterna no es eterna, valga la redundancia. Tiene fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad, ¿sabes cuándo es? El día que tú mueras. No van a pasar 20,000 millones de años a ver cuánto se le acabó la paciencia al Señor contigo. Cuando el Señor diga: se acabó, tu corazón deja de latir, tus pulmones dejan de respirar, se acabó. No hay vuelta atrás. Hay errores que puedes cometer y después decir: no sabía. Y vas a poder salir del problema en que te metiste probablemente. Pero hay un error, hay una falta, hay algo que si tú haces, no hay vuelta atrás. Y eso es morir y morir sin Cristo. Morir y morir sin fe. Morir y morir sin justicia. Ese día, el día que eso suceda, lloramos y deseamos que a ninguno de los que está aquí le pase eso. Se acabó, no hay vuelta atrás. No hay manera de arreglarlo. No hay manera de solucionarlo. La realidad es la condenación. En Isaías capítulo 61 versículo 10 leemos cómo esta justicia, la justicia de la que debemos tener hambre y sed, de la que nos habla el Señor Jesucristo en este pasaje, hermanos, se usa intercambiablemente con el término salvación. Note usted, dice: en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se da cuenta? Isaías dice que hay unas vestiduras de salvación y él mismo utiliza este término, es manto de justicia. Dice: como a novio me atavió. La escena aquí es un padre que va a ver casarse a su hijo. Ya es una gran fiesta para él.
Y antes de que este novio se pare ahí en el altar y reciba a su novia, este padre en amor va y empieza a chequear todo lo que su hijo se ha puesto, le acomoda quizá la corbata, le dice, hijo, el pelo, date la vuelta, hasta la mínima pelusa ahí que a lo mejor tiene en el traje, va y se la quita y dice, hijo, estás perfecto, los zapatos, ya estás listo. Y al revés, si es una mujer, también utiliza esta escena. Isaías, aquí es el Señor a través de Isaías, dice, como una novia adornada con sus joyas. Es ese padre que va a entregar a su hija en el altar, y los que tenemos hijas, quizá Dios nos va a dar el privilegio de tomarle la mano un día y cómo la queremos entregar. Vestida de blanco, hermosa, preciosa, dice Isaías, llena de joyas. La escena aquí, hermanos míos, nos dice, así es como Dios nos sacó de la miseria en la que nosotros nos encontrábamos, sucios, puercos, sin nada, llorando nuestra miseria. Y Él nos ha adoptado como hijos, le ha adoptado a usted, hermana, como una hija. Y ahora dice, quiero vestirte de la manera más hermosa que se pueda. Esas son las vestiduras de justicia de las que nos hablan. Ahora, hermanos, hay dos cosas y dos aspectos que tenemos que entender acerca de esta justicia, de la que debemos tener hambre. Uno de esos aspectos es la justicia imputada y la otra es la justicia impartida. Obviamente estos dos términos, hermanos, son términos teológicos, pero es necesario que entendamos. ¿Qué significa la justicia imputada? El término imputado o imputar significa otorgar, conceder, acreditar, atribuir, regalar. Entonces hay una justicia, hermanos, que se nos es imputada, que se nos es regalada, se nos es concedida. ¿Cuál es esa justicia? ¿De qué se trata la justicia imputada? Hermanos, significa que un día, en el momento en que creímos el Evangelio, la justicia perfecta de Cristo fue transferida de Él a nosotros. No sin antes y al mismo tiempo tomar todo nuestro pecado y ponerlo sobre el hermoso Jesucristo. Ya ahí es que algunos utilizan el término glorioso intercambio. Las vestiduras miserables, sucias, podridas, puercas, de un mendigo sin nada, le son quitadas. Y las perfectas vestiduras resplandecientes de justicia sin mancha de Jesús, le son quitadas a Él y son intercambiadas. De tal manera que nosotros recibimos su justicia y nos revestimos de ella. Y Jesús, el perfecto, el hermoso, el sin mancha, el que nunca pecó, el manso y humilde de corazón, el que alimentó a hambrientos, el que sanó enfermos, el que devolvió la vista a los ciegos, el que se compadeció de huérfanos y viudas, el bueno en absoluta medida, se viste como un mendigo con ropa podrida y apestosa. Y dice, Padre, no lo castigues y deseches a él, castígame a mí. Y va sufriente a la cruz en lugar nuestro, para que Dios, ante la puerqueza de nuestra maldad que él lleva, vomite su justa ira sobre él. Nos dice Jesucristo, tú ahora ve a mi Padre, porque cuando te vea a mí, y te va a amar eternamente con el mismo amor que por la eternidad me ha amado a mí. ¿Ven lo que necesitamos, hermanos? Justicia. Eso es lo que necesitamos. Y esa es la justicia imputada de Cristo. Nos concede, nos regala, nos dice, quítate eso. Y se quita su ropa perfecta, santa y pura y nos la entrega. Justicia imputada. Desde ese instante Dios nos ve y dice, este es un hombre justo, esta es una mujer justa, sin nosotros haber vivido la vida justa que Cristo sí vivió.
y legalmente delante de Dios, delante de su trono, delante de su tribunal, dice, eximido de todos tus pecados. Pero hay otro aspecto de esa justicia, y es la justicia impartida de Cristo. ¿Qué significa? A diferencia de la justicia imputada, hermanos míos, en donde la recibimos de gracia y somos declarados en ese instante justos, la justicia impartida también es recibida de gracia. Sin embargo, es un continuo crecimiento en una vida de acuerdo y en conformidad a la ley de Dios. Es lo que se conoce también con el término de santificación. Es decir, que poco a poco, mientras estemos vivos en este planeta, vamos dejando nuestro pecado atrás y vamos conformándonos a una vida moralmente justa, éticamente de acuerdo a la palabra de Dios y espiritualmente agradable a Él. Y nadie puede haber recibido justicia imputada sin manifestar justicia impartida. Es decir, nadie puede decir, yo he sido justificado y soy salvo, y nunca mostrar evidencias de esa justificación en su día a día mientras vive su vida cristiana. Poco a poco va creciendo en conformidad en su carácter al carácter de Jesucristo. Y esto, hermanos míos, es de lo que Jesús nos está hablando y diciendo, de esto es que deben de tener hambre y sed. Deben tener hambre de la justificación que se encuentra solo en Cristo, porque saben que ustedes no tienen con qué pararse delante de Dios. Es de esta justicia impartida que el Señor nos dice deben tener hambre y sed, un anhelo constante, un anhelo vivo, algo que les quema el corazón, de decir, necesito satisfacer esta sed de ti, Señor, viviendo cada día en conformidad a ti. ¿Lo lograremos perfectamente, hermanos, mientras estemos en esta tierra? Por supuesto que no, porque aún moramos en esta carne. Pero vamos a ver claramente esas evidencias de que hemos recibido la justicia imputada de Cristo, por supuesto. Innegablemente, irremediablemente. Si usted dice, yo tengo justicia, no por mis méritos, por los méritos de Cristo, yo he sido justificado, he visto cómo en la Escritura me dice que Jesús murió por mí, y yo lo creo de todo corazón. Amén. Justicia imputada. Pero ¿ves justicia impartida? ¿Pero ves esto como una evidencia de que esa obra que tú dices que has abrazado realmente está transformando tu vivir? No. Entonces no has creído. Entonces no has creído. Entonces no has sido receptor de esto. Nadie puede, hermanos míos, agarrar fuego y no quemarse. Y si tú dices, el fuego consumidor de Dios ha venido a limpiarme de mis pecados, y tú seguir sucio, dices, tú no conoces ese fuego. Es imposible. Nadie puede caerse al mar y no mojarse. Usted dice, acabo de caerme al mar y acabo de salir. ¿Y por qué no está mojado? Yo no sé, pero le juro que yo me acabo de caer en el agua. ¿Y no está mojado por ningún lado? No. Es imposible. Es imposible haber venido a sumergirse en la justicia imputada de Cristo y decir, no hay en mi vida justicia impartida. No estoy viviendo cada día más como el Señor nos manda. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice, porque a los que antes conoció, esto es a los cristianos, hermanos, esto es aquellos que el Señor ha venido a rescatar, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta qué es lo que está haciendo Dios en la salvación? Está haciendo a cada uno de aquellos que Él redimió, que Él salvó, que Él justificó, como a uno de sus hijos, a la imagen, en conformidad a la imagen de su Hijo. El hambre crece, hermanos, a medida que el Espíritu aumenta nuestro odio por el pecado y en amor a la santidad de Dios. Tercer punto en esta mañana, hermanos, la recompensa. Hemos visto ya entonces, hermanos, esa hambre y esa es la realidad de esa hambre y esa sed. Hemos visto la fuente de la justicia,
¿Cómo es esa justicia? ¿De qué se trata esa justicia? Veamos ahora la recompensa para aquellos que son hambrientos y sedientos de la justicia de Dios. Esta es la recompensa que solo se encuentra en Cristo, hermanos. Esta es la gloriosa satisfacción que se encuentra en el Salvador Jesucristo. ¿Cómo se satisface esta hambre y esta sed? Si usted dice, hermano, yo tengo esa hambre y esa sed. Yo tengo hambre y sed de justicia. Yo me miro a mí mismo y no veo qué hacer para parecerme cada vez a Cristo. No veo qué hacer para quitar mi pecado de mí. Me molesta, me duele, lo lloro. Lucho con esto. Necesito ser saciado. ¿Cómo se hace, hermanos? ¿De qué se trata esto? Primero, debemos comenzar diciendo a este punto que Jesús garantiza en este versículo que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Eso es ahí donde tenemos que comenzar. Todo aquel que tiene este vacío espiritual, todo aquel que ha identificado que le hace falta algo, y ese algo es la santidad de Dios, la justicia de Dios, vivir de una manera que le agrada a Dios, dejar su pecado, vivir para la gloria de Cristo, servirle, amarle. Hermanos míos, dice el Señor, voy a saciar esa hambre, voy a llenar ese vacío, voy a calmar tu necesidad, voy a apagar tu sed. Esa es la promesa que nos da el Señor. Es una promesa definitiva y está arraigada en la fidelidad de nuestro Dios, es decir, que no puede fallar. El Salmo 107, versículo 9 nos dice, porque el Señor sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma del hambriento. Todo aquel que tiene hambre y sed de salvación será saciado. Si en esta mañana estás aquí y tu deseo más profundo en tu corazón es ser salvado de tus pecados, dice el Señor, yo puedo y voy a saciar esa alma. Ven a mí. Ven a mí. El que tenga sed, beba de esta agua. Y el que bebe del agua viva no va a tener sed jamás. El que tenga hambre, que coma del pan de vida, el pan que bajó del cielo. No como vuestros padres, dijo Jesús a los judíos, que comieron el maná y perecieron. Pero el que come mi cuerpo, el que viene a mí, come el pan vivo, no perecerá jamás. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Se refería a esto, hermanos míos, a la hostia que se come en las iglesias católicas romanas? No, porque dice Jesús, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, la fe es la manera en que nos apropiamos del alimento que Él nos da. La fe en Jesucristo. Hermanos míos, el creyente experimenta satisfacción profunda, primero, en la comunión con Cristo. Es ahí donde apaga su hambre, es ahí donde calma su sed, en la comunión que tenemos con Cristo a través de su palabra. Juan capítulo 6, versículo 35 dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, una creciente conciencia de la justicia de Dios conduce a tener gozo, paz y por supuesto a crecer en santidad, lo que repercute en que seamos más felices. ¿Sabe cuál es el gozo del cristiano? Hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesús cuando estuvo predicando de aldea en aldea y sus discípulos no podían seguirles el paso. Señor, ¿no vas a comer algo? Estamos muy preocupados por ti, no has parado de predicar todo el día. Hermanos, en mi corazón yo estoy casi seguro que los que tenían hambre eran ellos. ¿Por qué? Por la respuesta que les da Jesús. Si yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, y es que yo haga la voluntad de mi Padre. Fue como decirles, los que tienen hambre son ustedes, porque yo estoy gozoso, yo estoy feliz haciendo la voluntad de mi Padre. Eso me sostiene, eso me mantiene, y si no fuera porque están conmigo, yo creo que no paro. Sigo y sigo y sigo y sigo, porque ahí está mi alimento. Hermanos, es en esa comunión con Dios que encontramos la satisfacción para nuestra vida. Esa hambre y esa sed son satisfechas por la palabra de Dios. Dios alimenta a su pueblo. Recuerde lo que Jesús ya nos enseñó en Mateo capítulo 4, versículo 4, en la tentación en el desierto. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios.
Hay un alimento que el alma necesita y ese alimento es la palabra. También, hermanos míos, hay una satisfacción plena que está por venir. En tanto nosotros vivimos nuestra vida cristiana buscando al Señor en su palabra, teniendo comunión con Él, creciendo en santidad, gozándonos cuando, hermanos, vemos que ante una lucha por no poder vivir al estándar de Dios, Él nos concede gracia para hacerlo y uno se siente feliz, hermano. ¿Lo ha sentido usted? Dice, yo sé que tengo que hacer esto para honrar a mi Señor. Mi carne no quiere, pero yo sé que debo. Y oro y le pido, ayúdame, Señor. Cuando uno lo hace, ¡ay, cómo se siente de bien! Dice, ¿por qué experimenta eso el corazón del cristiano? Porque ahí está su gozo. Porque ahí está su gozo. Cuando el cristiano peca, y el cristiano peca, no encuentra gozo en ningún lado. Hasta que no va con su Señor y en comunión le pide perdón. ¿Cómo explicar eso, hermano mío, a una persona que está muerta espiritualmente? No hay palabras para hacerlo. Solo el que lo ha vivido lo sabe. Hay un peso en el alma, hay algo que no está bien. Es algo que se manifiesta inclusive a veces de manera física. Hay una ansiedad, hay una intranquilidad. Sabes que has hecho mal delante de Dios. Y uno solo quiere llegar a ese momento de poder tener un tiempo a solas con el Señor. Perdóname, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y cuando recibimos esa satisfacción de que nuestra alma es levantada del suelo y dice, hijo, tranquilo, sigue esforzándote, te voy a conceder gracia, todo estará bien, no te amo menos porque hayas fallado, pero vamos a ir adelante a hacerlo mejor. Uno respira y dice, gloria a Dios por mi Salvador Jesucristo. ¿De dónde nos viene ese gozo, hermanos? De la comunión que el Señor nos proporciona, porque esa hambre y esa sed han sido saciadas en Él. La satisfacción plena, sin embargo, será, hermano mío, recibida en la eternidad. La plenitud de nuestra satisfacción la experimentaremos el día de nuestra glorificación. El día en que Jesús vuelva con poder y gloria a este mundo, hermanos míos, y toda injusticia será destruida, acabada, desaparecida. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed. Está hablando a sus redimidos. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabe por qué hay lágrimas en los ojos de sus redimidos al momento que Él llega? Porque están ansiosos de poder ser saciados, porque tienen hambre, tienen sed, al punto en donde les duele y lloran. Y el Señor dice, pero ya llegué para saciar a mi rebaño, ya llegué para guiarlos a pastos delicados y a descansar, ya llegué a darles agua, a las corrientes de agua de la gracia para saciarse. Y eso es lo que esperamos y esa es nuestra última y definitiva esperanza, hermanos. El hambre de esta vida dará paso al deleite eterno en la presencia del Señor. Para terminar y a manera de conclusión, hermanos, les digo esto. El verdadero ciudadano del reino de Dios se caracteriza por un anhelo desesperado por la justicia de su Salvador, que se cumple solo por gracia, por medio de la fe en Cristo. Así que, hermanos, en esta bienaventuranza, el Señor nos llama a examinar nuestros corazones. Y repito la pregunta que hacía más al inicio de este sermón. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre? El verdadero ciudadano del reino de Dios anhela su justicia, y ese anhelo no se queda sin cumplir, porque Cristo, el pan de vida, ha venido a satisfacer el alma. ¿Sientes esa hambre dentro de ti? ¿Estás hambriento? ¿Estás sediento? Vivamos, hermanos, entonces, aquellos que hemos venido a la salvación
como quienes manifiestan ese santo anhelo en un mundo hambriento, mostrando que tenemos satisfacción en Cristo. Si tienes esta hambre y esta sed, continúa entonces saciándote en Cristo, hermano. Búscalo para saciar tu hambre y tu sed. Pero si no tienes esta hambre y esta sed, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que vengas a la salvación, porque el día de salvación es hoy. Cree en el Señor Jesucristo, búscale, síguele, ruégale, pídele que te extienda misericordia, pídele que salve tu alma, pídele para que Él ponga esas características que demuestran que tú tienes vida espiritual porque eres parte de su reino. Aborrece tu pecado, ama su justicia. Solo en Cristo hay esperanza. Él vino a morir en la cruz para salvar pecadores como tú, como yo y como todos los que estamos aquí. Solo Él puede darle a tu alma vida y solo Él puede alimentar esa hambre que vas a tener en el instante en que pongas tu fe en Jesucristo. Oremos. Señor y Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque nos diste vida, Señor, y como niños recién nacidos nos has alimentado con las bondades y perfecciones de tu eterna justicia. Padre, te pedimos que todos los que hemos creído en tu nombre podamos desarrollar, Señor, esa diligencia en satisfacer ese apetito que has puesto en nosotros. Padre, te pedimos también por aquellos que estando aquí no tienen ni hambre ni sed de ti. Sus almas anhelan y buscan cualquier otra cosa terrenal, pero no las cosas eternas y espirituales. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de tal manera que rompas la dureza de un corazón que quizá, Padre Santo, por tantos años ha vivido endurecido. Padre, que vengas a dar vida, que vengas a traer salvación, que vengas a impartir, Señor, esa justicia que solo tú puedes impartir. Señor, gracias por morir en la cruz y gracias por salvarnos. Ten misericordia de esta iglesia y ten misericordia de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.